Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la baja talla, es decir, de niños y niñas que consultan por baja talla. Os podréis imaginar que es una de las consultas más frecuentes que se hacen tanto a pediatras del centro de atención primaria como de especializados. En este programa vamos a ver cuáles serían las causas más frecuentes de esta baja talla, cuándo es un problema patológico, cuándo está dentro de la normalidad y en el caso de que sea patológico, cuáles son las enfermedades que más frecuentemente las producen y los tratamientos más adecuados. Para todo ello contamos con la presencia de Arantxa Escribano. Gracias, Arantxa, por venir. Gracias a ti, Juan, por invitarnos. Arantxa es pediatra especialista en endocrinología en el Hospital Virgen de la Risaca. Y también está José María Martos. Gracias, José María, por venir. Gracias a ti. También pediatra y también especialista en endocrinología en la Risaca. En la segunda parte del programa nos acompañará María Dolores Rosique, que es pediatra en el Centro de Alquería de El Raal y además trabaja de endocrino infantil en La Vega. Bueno, pues hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre este problema, sobre la baja talla. ¿Es común la baja talla en los niños? ¿Cómo se trata la baja talla? ¿Cuáles son los síntomas a los que debemos prestar atención? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Arantxa, para entender lo que es la baja talla, dinos primero cuál es el peso y la talla normal de un niño o de una niña en el nacimiento. Bueno, el peso y la longitud del nacimiento del recién nacido va a depender de la edad gestacional que tenga, no es un valor exacto. Pero en principio en niños a término, y entendemos término los que han nacido entre la semana 37 y la 41, pues oscilarían el peso entre 2,500 y 4 kilos, que no rebasa los 4 kilos, para considerar que es adecuado para la edad gestacional, y una talla que suele oscilar entre 48 y 52 centímetros, pero en principio los límites estarían entre 46 y 53 centímetros. Para esto existen unas gráficas que nos ayudan a valorar lo que es normal y lo que no, según la edad gestacional. Muy bien. Y José María, vamos a ver, ¿cuál sería, para luego poder ver lo de la baja talla, digamos, el crecimiento normal en los 2 primeros años de vida? Pues el crecimiento normal durante... ¿Cuánto crecen cada 2 meses, cada 3? Como vosotros lo vayáis siguiendo en la consulta. Pues los 2 primeros años de vida el crecimiento normal es tremendamente alto. Unos 25 centímetros el primer año, la mitad, o sea, unos 12 centímetros el segundo. Depende básicamente de factores nutricionales. La hormona de crecimiento va cogiendo peso de forma progresiva a lo largo de este primer y segundo año, y para posteriormente tener más importancia. O sea, el primer año 25 centímetros. 25 centímetros y 12 el segundo, más o menos. Más o menos, no, en condiciones normales. En condiciones normales, es bastante, desde luego. El primer año es brutal. Es tremendamente Y alto. Arantxa, desde los 2 años hasta la pubertad, ¿cuál es el ritmo de crecimiento habitual en niños y en niñas? Entre los 2 y los 3 años todavía crecen bastante rápido, están terminando de acelerar el periodo más rápido que ha hablado el doctor Martos, pero ya entre los 3 años y la pubertad más o menos van creciendo con entre 5 y 7 centímetros al año. Lo que ocurre es que hay periodos que son un poco más rápidos, por ejemplo, entre los 6 y los 8 años, ahí es cuando maduran las glándulas suprarrenales y hacen un pequeño pico de crecimiento, y luego vuelven a normalizar, y cerca de cuando va a empezar la pubertad, que en las niñas ronda entre los 9 y los 10 años y en los niños entre los 10 y los 12, ahí hacen una deceleración que llamamos nosotros y puede caer la velocidad de crecimiento hasta 4 centímetros al año. Pero es normal, es fisiológico, hay que tener paciencia porque después remontarán y luego viene la pubertad, y en la pubertad los niños ganan en todo el periodo puberal entre 25 y 30 centímetros y las niñas entre 23 y 27, alrededor de 25 centímetros. Bueno, estos datos, aunque la gente no se los sepa de memoria, vosotros lo sabéis, claro. Y has dicho una cosa interesante, de 6 a 6-7 centímetros de media, pero que hay un puntico donde se acelera y luego sí, a lo mejor genera muchas consultas ese punto de desaceleración que hay justo antes de la pubertad, porque precisamente ya están en una edad, eso sí, generará muchas consultas, sí, ¿no? Sí, es cierto que nos llegan muchos niños justo en ese momento, alrededor de arrancar la pubertad, porque han decelerado mucho, a veces es una deceleración muy marcada, y la gente pues se asusta, se agobia un poco porque no crecen, y es que están justo en esa frenación prepuberal que llamamos nosotros,
que la mayor parte de las veces es fisiológica y no hay nada. Lo que pasa es que es verdad que puede coincidir también con alguna patología añadida, pero hay que tener un poco de paciencia y además nos cuesta un poco diferenciar en esa época si de verdad, si eso es fisiológico o es patológico. En la mayor parte de los casos es normal. Es normal. No, pero es un dato muy interesante para que de entrada estén tranquilos los padres. José María, ¿hasta qué punto influye la talla del padre y de la madre en la del hijo o la hija? Y otra cosa, ¿por qué hay niños que crecen hasta los 20 años y otros terminan de crecer a los 12 o 13 años? Pues la talla de los padres, también se llama talla genética, parental o diana, influye muchísimo. Hasta en un 75 o un 80% de peso en la talla final del niño, de la niña, del adulto ya en este caso. Bueno, es el peso de la genética, de los factores de crecimiento genéticos que entran en juego a partir del tercer año, sitúan al niño en un canal de crecimiento que no va a abandonar hasta el momento en que llegue la pubertad. La pubertad, que es el periodo en el que las gónadas empiezan a producir hormonas sexuales, que potencian la acción de la hormona de crecimiento y que facilitan un gran crecimiento en esa época, que es, digamos, la tercera de velocidad de crecimiento, la tercera en cuanto a importancia de la vida, y que marcará tanto ese estirón puberal como cuándo se van a cerrar los cartílagos de crecimiento, cuándo se fusionan, se osifican finalmente el cartílago de crecimiento y el niño o la niña dejen de crecer. La pubertad normal se inicia en niñas, es entre los 8 y los 13 años, y en niños se inicia entre los 9 y los 14 años, repito, la pubertad normal. Es un intervalo muy amplio. Por eso veo que el intervalo es... Es un intervalo muy amplio. Marcará el final, pues más o menos cuando se haya iniciado. Es decir, aproximadamente 5, 6 años después de haber iniciado la pubertad se termina de crecer cuando se han fusionado los cartílagos de crecimiento. Por eso, al que le empiece la pubertad tarde... Más tarde dejará de crecer. Dejará de crecer. Sí, y entonces vosotros, tanto en atención primaria como en especializada, o sea, cogéis las gráficas, si va en el percentil, que luego hablaremos, en el carrilico ese de la curva, ahí y mantiene su canal de crecimiento, pues va bien, ¿no? Sí, es el que Eso mantiene... quiere decir que tiene una buena velocidad de crecimiento, no se sale del canal de crecimiento. La de su canal de crecimiento. Sí, ese canal se coge a partir de aproximadamente 2, 3, 4 años, como mucho, y ese canal no se suele abandonar hasta la etapa de la pubertad en condiciones normales. Si hay algún tipo de enfermedad, algún tipo de déficit hormonal, por ejemplo, se aplana, digamos, esa curva. Muy bien. Y Arantxa, ¿cómo calculáis la talla diana? Bueno, la talla diana es un cálculo fácil de hacer en cuanto a matemática, porque simplemente es la media de la suma de la talla del padre y de la madre entre 2, y a eso se añade un factor corrector. Si es una niña, se resta 6,5 centímetros, si es un niño, se suma 6,5. O sea, es una fórmula fácil. El valor que nos da tiene un margen de error de más o menos 5 centímetros aproximadamente, y en realidad la talla diana nos sirve a nosotros para tener más o menos claro si el niño está creciendo, como acabáis de comentar, en su canal de crecimiento. Si va en la línea de acabar en la talla genética, que es lo que le corresponde, pues es un dato tranquilizador de que no existe patología. Muy bien, o sea que realmente el seguimiento, cuando todo es normal, es bastante sencillo. El seguimiento, si todo es normal, sí, efectivamente. Y José María, ¿cuándo podemos decir que un niño o una niña ya dice, no, tiene una talla baja? ¿En qué momento? Porque en un momento a lo mejor cae un poquito de su canal de crecimiento, recupera, pero a lo mejor a partir de un determinado tiempo que ha caído ya decís, cuidado que este ya tiene baja talla. Un niño tiene una talla baja cuando su talla cae por debajo del percentil 3 para su sexo y su población, su edad, su sexo y su población de referencia. La realidad es que es un concepto meramente estadístico. Los percentiles no son sino una forma de orientar determinadas variables en una distribución normal. Por ejemplo, un niño murciano, si cogiéramos un niño murciano, ¿cuándo diríamos que tiene una talla baja? Pues diríamos que tiene una talla baja si el 97% de los niños de su edad, de su sexo y de su población de referencia, que sería una población de niños nacidos en España de padres españoles, pues fueran más altos, tuvieran más talla que este niño. Entonces lo que es muy importante es tener unas tablas
digamos, de niños De murcianos. adecuada referencia. De adecuada referencia. Bueno, en nuestro caso son de niños españoles. Ya. Vale. Son unas tablas de niños españoles de distintas comunidades, se hicieron de distintos estudios que se aunaron. Vale. Y tenemos tablas del año 2010, que son las últimas, bueno, hay unas más recientes del año 2017, pero las que nosotros solemos utilizar son del año 2010. Y bueno, pues son unas tablas de adecuada referencia de niños nacidos en España de padres españoles, que es importante. Sí, porque sobre todo porque población inmigrante no es la misma referencia que la de todos los factores que pueden influir en nuestra población. Muy bien, Arantxa, vamos a ver. Ya tenemos un niño, una niña que se ha diagnosticado de baja talla porque está por debajo del percentil 3 que hemos dicho. Varias preguntas. ¿Qué se hace? Como le haré una edad ósea, ¿qué es eso de la edad ósea? Y si un retraso de la edad ósea indica retraso a otros niveles. Esta pregunta es larga. A ver, vale. Lo que se le tiene que hacer de entrada es muy sencillo. Lo que se hace de inicio, eso está muy estandarizado y es una analítica general a la que añadimos hormonas tiroideas, los marcadores de enfermedad celíaca, el cariotipo, en el caso de las niñas, que es un estudio genético muy sencillo, y la radiografía de la mano. Efectivamente, la radiografía de la mano izquierda es fundamental. Eso es lo que nosotros llamamos la edad ósea. Entonces, ¿qué es la edad ósea? Los niños tienen una edad cronológica, que llamamos nosotros, que contamos desde el momento en que han nacido. Esa es su edad cronológica, pero su madurez biológica no siempre coincide con la edad cronológica que tienen. Entonces, para estimar cuál es el estado madurativo biológico suyo, es para lo que hacemos la edad ósea, que es lo que más se acerca a su estado de madurez real biológico. Entonces, eso lo hacemos con la radiografía de la mano izquierda, porque es una zona muy asequible, muy fácil de hacer, y además tiene una mezcla de huesos largos y redondos que nos van a dar una idea bastante aproximada de cuál es en realidad la madurez, como os decía, biológica. Entonces, eso muchas veces va a coincidir la edad ósea que tiene el niño con la edad cronológica. Lo valoramos generalmente utilizando Atlas, se puede hacer también por métodos numéricos, pero es más sencillo hacerlo por Atlas y en España utilizamos el Atlas de Hernández, casi todos. Y una vez que tenemos claro más o menos cuál es la edad ósea, que ojo, a veces no es fácil porque puede ser muy discordante los huesos largos con los redondos y a veces es un poco complicado, pero una vez que tenemos un valor estimado, entonces, si es aproximado a su edad cronológica en como mucho un año de decalaje, lo consideramos acorde. Es decir, si el niño tiene 8 años y su edad ósea fuese de 7 o de 9, hasta ese tope consideraríamos que es acorde. Vale, que es normal. Sí, que va acorde con su edad cronológica, coincide. Pero hay ocasiones en las que la edad ósea va muy retrasada o muy adelantada. Eso a veces puede ser patológico. Por ejemplo, un niño con un déficit de hormona de crecimiento normalmente va a tener el hueso muy retrasado respecto a su edad cronológica. Y cuando tenemos una niña con una pubertad precoz, al contrario, se adelanta mucho el hueso por la acción de los esteroides y va a tener una edad ósea adelantada. Pero no siempre tener la edad ósea atrasada o adelantada va a significar patología. Porque hay niños que son constitucionalmente así y hay niños que son muy grandotes, su hueso está adelantado y ellos son más altos de lo que deberían para la talla de sus padres. Y en realidad lo que está ocurriendo es que siempre han tenido un estado madurativo adelantado, pero van a acabar de crecer probablemente un poquito antes que sus compañeros y van a acabar en la misma talla que le correspondía con sus padres. Y al contrario, niños que son más pequeñitos, tienen el hueso adelantado, pero crecen perfectamente, tardarán más en llegar a su sitio, pero acabarán llegando a su talla genética. Muy bien. Nada, nos ha quedado totalmente claro, Arantxa, muy bien explicado. Retraso a otros niveles, perdón que faltaba eso, no existe. No existe. O sea, no tiene nada que ver que la edad ósea esté retrasada con que tengan un retraso cognitivo, ni conductual, ni nada. Sí se relaciona con la maduración dental. Los que vienen que tienen, que les cuesta mucho salir los dientes, pues sí, esos muchas veces tienen la edad ósea retrasada, pero es lo único. No pasa nada. Ya ha comentado Arantxa, ha comentado el tema de que hacen en los análisis uno de hormonas tiroideas. Eso nos indica, hay que descartar siempre el hipotiroidismo, ¿no, sí. Pepe? ¿Y por qué hay que descartarlo? ¿Es frecuente, no es frecuente? A ver, hoy en día el hipotiroidismo, digamos, más frecuente en la etapa infantil es el congénito, pero ese, como se sabe, pues se criba, se descarta con un cribado. Se despista con el cribado neonatal. La realidad es que luego se sigue, ante una talla baja, siempre se hace una determinación de hormonas tiroideas porque, aunque rara,
el hipotiroidismo evidentemente puede influir no solamente de forma directa sobre el crecimiento, porque tiene acción sobre el cartílago de crecimiento, sino también de forma indirecta y a múltiples niveles sobre la hormona de crecimiento, sobre su secreción, sobre su acción sobre el cartílago, sobre la producción de factores de crecimiento y puede condicionar la velocidad y el crecimiento de un niño. O sea que es totalmente muy importante. Es obligatorio, en la baja talla es obligatorio. Es obligatorio en una talla baja que todo niño tenga unas hormonas tiroideas hechas para que se descarte que exista un hipotiroidismo. Y también lo has comentado tú, Arantxa, pero quiero que profundicemos un poquito. También en un niño o una niña con baja talla es muy importante descartar la celiaquía. Efectivamente. Porque la celiaquía, bueno, como la mayoría sabemos, es una alteración fundamentalmente digestiva por una intolerancia, una alergia al gluten, pero es cierto que muchas veces no tiene una manifestación digestiva fundamental. Hay niños que se lo manifiestan claramente por dolor abdominal o diarreas, pero uno de los síntomas que puede tener la celiaquía más sutil es una velocidad de crecimiento lenta, una talla baja, sin ninguna otra clínica llamativa. Entonces sí que hay que descartarlo siempre. Nosotros hemos diagnosticado niños celíacos remitidos por talla baja, porque no tenían otras manifestaciones, y la malnutrición leve crónica sí que acaba afectando a la talla. Muy bien. Vamos a ver, José María, me imagino que la nutrición es muy importante para que, lo has comentado tú antes, para el crecimiento y el desarrollo normal. Imagino que las enfermedades crónicas pueden ocasionar una baja talla. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas más frecuentes y que por tanto hay que descartar que cursen con baja talla? Bueno, enfermedades crónicas que potencialmente puedan producir baja talla sería cualquier enfermedad crónica que potencialmente sea grave. Neumopatías, cardiopatías, niños malnutridos, como decía la doctora Escribano, pues pueden producir evidentemente influir en el crecimiento y terminar produciendo una baja talla. La más frecuente, por orden de prevalencia en la población, es el asma, que es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Y influirán sobre todo en el crecimiento aquellas asmas que sean graves, no solamente por las crisis, la hipoxia que conlleva, que pueden dañar al cartílago, la velocidad de crecimiento, sino porque a veces se recurre o necesitan en el tratamiento los corticoides sistémicos, que son pues veneno para el crecimiento. La realidad es que administrados de forma crónica, los corticoides sistémicos pueden afectar y mucho al crecimiento. Y en esos casos, por ejemplo, con asma, pues me imagino, como estos los neumólogos y los especialistas de alergia infantil que han estado en este programa hablando de esos temas, pues me imagino que intentarán evitar en lo más posible el tema de los corticoides. Hoy en día la verdad es que hay tratamientos alternativos a los corticoides, no solamente, bueno, o pautas, no pautas para intentar, digamos, que minimizar los efectos secundarios de los corticoides. Porque son muy bien conocidos por todos. Sí. Muy bien. Vamos a ver, Arantxa, vamos a imaginarnos 100 niños y 100 niñas con baja talla. ¿En cuánto la baja talla sería debido a un déficit de la hormona de crecimiento? El déficit de hormona de crecimiento es muy infrecuente. Es muy infrecuente. De hecho, en población general se calcula que puede haber uno de cada 4.000 a cada 10.000 individuos. Y además se piensa que está sobreestimado porque hasta un 65% de los casos después no se confirma, es algo transitorio. Pero si me dices en 100 niños, el 80% de las tallas bajas que hay incluidas en ese grupo van a ser variantes de la normalidad. Y el 20% restante es donde podemos encontrar patología. Ahí hay como un 5% que pueden ser de causa hormonal, o sea, te diría 5 niños de cada 100, y no todos son déficit de hormona de crecimiento, porque ahí se pueden incluir otras alteraciones hormonales que también afectan al crecimiento, o sea que si un número exacto no te podría dar, pero puede que fuesen 2 o 3 como mucho. Vale, o sea que realmente, como tú has comentado muy bien, el déficit de hormona de crecimiento es bastante raro. Lo digo porque a las consultas llegan con mucha frecuencia personas que más o menos te llegan pidiendo la hormona del crecimiento. Ahora hablaremos de eso. Yo el otro día vi un chico de 19 años que fue simplemente para consultarme si se le podía poner hormona de crecimiento. ¿Cómo puede poner? Bueno, ya, pero le expliqué la acromegalia, que es el exceso de hormona de crecimiento, y ya se quedó eso. Bueno, vamos a ver, como es un tema el de la hormona del crecimiento, que es de lo que más preocupa a la gente y más preguntas se lleva, porque la gente cuando tiene un hipotiroidismo se trata, si tiene una celiaquía se trata, pero mucha gente, vosotros tenéis mucha más experiencia, llega y lo que quieren es la hormona del crecimiento, ¿vale?
Entonces vamos a centrarnos en un niño o en una niña que pensamos de entrada que puede tener un déficit de hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento todos sabemos que es normal en niños de 0 a 10. Entonces nos sale 2 y es normal. Entonces recurría a pruebas de estímulo, que se llama. ¿En qué caso haríais esas pruebas? Bueno, ¿cuándo te indica hacer las pruebas de estímulo? Pues la hormona de crecimiento realmente se produce de forma pulsátil. Es decir, que si nosotros hacemos una extracción, una determinación al azar de esa hormona de crecimiento, es verdad que nos puede dar 0, nos puede dar 2, pero la realidad es que podemos haberla encontrado en un pico o en un valle, en una depresión. Entonces, para valorar la hormona de crecimiento de forma indirecta, se recurre a los factores de crecimiento, que son somatomedina C y su proteína transportadora, que se producen en el hígado a instancias de la misma hormona de crecimiento y que nos dan una idea indirecta de cómo funciona la hormona de crecimiento. Bien, cuando esos factores de crecimiento son bajos, están disminuidos y la velocidad de crecimiento, los centímetros que gana un niño al año, también es baja, entonces solemos solicitar los test de estímulo, que no es sino, mediante un estímulo generalmente potente, hacer que la hormona de crecimiento se produzca de forma importante en el momento y medirla en ese momento. Eso es básicamente. Es muy importante lo que tú has dicho del seguimiento, porque si por cualquier motivo se ha pedido una hormona de crecimiento, pero el niño está en su curva de crecimiento que tú has dicho antes, en su canal de crecimiento, es que no le falta, aunque haya salido baja. Ahí es el factor, digamos, el valor, la variable antropométrica que más a nosotros nos condiciona a la hora de proseguir con un estudio, solicitar nuevas pruebas o solicitar un tratamiento o pensar en un tratamiento, es la velocidad de crecimiento de un niño. Un niño que crece bien, que gana los suficientes centímetros en un periodo de tiempo adecuado, que como mínimo debe ser entre 6 meses y un año, pues nosotros descartamos que tenga un déficit de hormona de crecimiento y no solicitamos test. Muy bien. ¿Y qué pruebas habría que hacer, Arantxa? Porque hay distintas pruebas y algunas no son sencillas. Sí, hay distintos test de estímulo para hacer esto que estábamos comentando, de valorar cuál es la reserva que hay de hormona de crecimiento de la hipófisis y qué somos capaces de fabricar en un momento de necesidad. Y eso se testa de distintas maneras, pero en general de los que tenemos a nuestra disposición, en nuestro caso utilizamos siempre 2, que son el propanolol ejercicio y la hipoglucemia insulínica. El test de propanolol consiste en darle una dosis de sumial y luego tienen que hacer un ejercicio y se determina la hormona de crecimiento basal y al terminar la prueba. Y el de hipoglucemia insulina pues es provocar una hipoglucemia con una dosis de insulina que administramos y estamos midiendo los valores de glucemia y comprobar que ha hecho una hipoglucemia y qué respuesta debe tener de hormona de crecimiento. Decir que los test son muy controvertidos, o sea, como acabamos de comentar, o sea, es un apoyo más a todos los signos y las cosas que vamos controlando en el niño, pero no son determinantes por sí solos. Los valores a la hora de interpretarlos, nosotros consideramos, en principio, es un déficit de hormona de crecimiento absoluto si el pico es inferior a 5 y entre 5 y 10 sería relativo. Por encima de 10 está descartado, sería que no existe un déficit de hormona de crecimiento. Podría ser otra cosa, pero no es un déficit. Vale. Entonces, lo que sí nos sirve es para descartarlo. Si el test sale normal, no es un déficit. Eso no significa que no pueda tener otro tipo de alteraciones del crecimiento o de otros factores implicados, pero no es un déficit de hormona de crecimiento. Pero cuando nos salen alterados, por ejemplo, el propanolol, ¿cómo vamos a medir nosotros exactamente el ejercicio, el esfuerzo que le ha supuesto a ese niño? Si el propanolol es el más suave, es el primero que hacemos porque no es muy gravoso, pero si sale patológico no es seguro que sea un déficit, por eso tenemos que recurrir después al de la hipoglucemia, porque ahí sí comprobamos efectivamente que ha hecho una hipoglucemia y debería haber una respuesta. Si no la hay, entonces lo tenemos más en cuenta. Para nosotros es el gol estándar. Pero, como decía, son controvertidos, muy discutidos y no es solamente eso en lo que hay que fijarse. Pero que incluso es que la glucosa hay que bajarla por debajo de 40, ¿no? Sí. O sea que no es una broma de hipoglucemia. No, por eso ese estímulo es más incómodo, de hecho lo hacemos en la sala de pruebas especiales con la enfermera, está el niño con una vía y estamos nosotros al lado, pues si necesitaran. En general no suelen tener problemas, lo que ocurre es que a veces son un poco más sintomáticos y pues puede estar con angustia o con palidez, pero remontan bien, en general no hemos tenido problemas. Muy bien, vamos a ver, José María, un niño, baja talla, confirmada,
se le hacen las pruebas porque están indicadas y hay un déficit de hormona de crecimiento. Tú, como especialista en endocrino pediatra, por ti solo no puedes poner la hormona del crecimiento. Hay un comité a nivel, en este caso ahora es regional. Yo cuando hace unos años era a nivel nacional. Entonces, ¿por qué es necesario que exista ese comité donde tú tienes todos los datos ausológicos del crecimiento, talla, de peso del paciente, las pruebas, pero insisto, no puedes ponerlo? Entonces tú lo presentas a un comité. ¿Por qué hay que presentarlo al comité? ¿Qué funciones tiene? Pues el comité no hace sino vigilar que la indicación del tratamiento sea correcta, que la respuesta al tratamiento sea la adecuada. Hay niños que no responden al tratamiento y se recomienda siempre suspender el mismo. Y también que no aparezcan efectos secundarios o hallazgos que nos sugieran que hay algún efecto secundario detrás. Realmente la hormona de crecimiento es una hormona de dispensación hospitalaria, no se puede conseguir en las farmacias de la calle, en las farmacias normales. Y eso lleva siendo así desde principios de los años 2000, una cosa así, que fue cuando Madrid optaba a la candidatura olímpica. Desde entonces se retiró de las farmacias y fue, creo que por ese motivo. Y básicamente esa es la función del comité, vigilar que la indicación se hace de forma correcta para que la financiación sea concedida, evidentemente. Vale, no, pero esto es muy importante que lo sepa todo el mundo porque muchas veces yo me imagino porque vamos, cuando yo estaba, porque no siempre ha habido endocrinos infantiles y que llevaran todos los pacientes, ¿no? Y además antes los endocrinos de adultos los veíamos cuando eran más jovencitos, ¿no? Pero la presión, que por suerte nos quitamos nosotros, de muchas veces de los padres para que le pongas hormona del crecimiento, esa presión también disminuye mucho cuando dices, cuidado, aquí hay un comité. Efectivamente. Porque nosotros lo mandábamos a Madrid y decía, la carta de Madrid. Eso es cierto. No, sí, cuando el comité regional, que aquí, como se dice en Murcia, nos conocemos todos. Mete presión en el comité. Vamos a ver, Arantxa, hay otras enfermedades en las cuales no hay teóricamente un déficit de hormona de crecimiento, pero está indicado el tratamiento con hormona de crecimiento, ¿no? Sí. ¿En qué enfermedades serían? Bueno, esas son las indicaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad, que además se han revisado recientemente este año porque se ha incluido alguna más. Están a disposición de todo el mundo. Quien quiera consultarlo detenidamente lo puede consultar en la web del Ministerio. Si se escribe en Internet criterios de tratamiento con hormona de crecimiento en niños, aparece y es público. Y existen 6 indicaciones más, además del déficit, que son fundamentalmente alteraciones genéticas, el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi... El síndrome de Turner, explícanos. Vamos uno por uno. Vamos uno por uno para que la gente lo sepa. El síndrome de Turner es una alteración en el cromosoma X que pueden tener las niñas y que tiene pues, algunas malformaciones asociadas, fundamentalmente a nivel de genitales internos, pero puede asociar también a veces malformaciones renales o cardiopatía, tiene otras complejidades un poco más largas de explicar, pero es verdad que un dato que es fijo es la talla baja y de hecho bueno, pues no es un déficit, pero hace ya muchos años que se demostró que el tratamiento con hormona de crecimiento en las niñas con síndrome de Turner sí es eficaz y mejora la talla. Entonces es una de las indicaciones aprobadas, porque todas las indicaciones que están aprobadas lo han sido después de años de estudios y de realmente presentar evidencias de que es eficaz y que se debe indicar, si no, no se autoriza. Luego el síndrome de Prader-Willi, que eso también es otra alteración genética, pero totalmente diferente, que tiene otras particularidades, con hipotonía, obesidad, es bastante complejo, que a veces se asocia a un déficit de hormona de crecimiento, otras no está tan claro que sea realmente un déficit, pero que sí que se benefician del tratamiento, no siempre tienen talla baja, pero tiene otros efectos beneficiosos a otros niveles y está indicado. Las alteraciones en el gen SOX, que eso también fue de las últimas indicaciones, que eso viene muy en relación con el síndrome de Turner, porque es una parte del cromosoma X también muy en relación con el síndrome de Turner, y el gen SOX es que daba para hablar mucho. Con el gen SOX entonces, simplemente saber que existe y que los niños que tienen una alteración en gen SOX sí cumplen una serie de criterios, porque no solamente por tenerlo se pone, también se pueden beneficiar del tratamiento, está indicado. El síndrome de Noonan, que ha sido el último en entrar, que también es una alteración genética, se entra primero por los diagnósticos de alteraciones genéticas.
y luego están el pequeño para la edad gestacional, el niño que ha nacido con un peso o una talla inferior al que le correspondía para su edad de gestación y que no ha hecho la recuperación, porque esos niños generalmente recuperan en los 2 primeros años de vida, como mucho en los 4 años primeros de vida, cogen su carril de crecimiento. Hay niños que no lo hacen y si se cumplen también una serie de criterios dentro de esa indicación, pues está autorizado y se debe poner el tratamiento. Y por último, la insuficiencia renal crónica, que ahí también hay problemas con el aclaramiento de la hormona de crecimiento, son niños que crecen peor por su función renal y está indicado. Ahora que has dicho que hay problemas con la insuficiencia renal crónica por el aclaramiento y tal, pero ¿la hormona de crecimiento puede producir efectos secundarios en un niño o una niña que le falte? ¿O cuando se ponen estas indicaciones que no está demostrado que falte, puede haber efectos secundarios? A ver, la hormona de crecimiento es un fármaco súper seguro y llevamos muchísimos años utilizándolo. Hace 40 años sí que se obtenía de cadáver, la extractiva de la pituitaria, pero hace ya más de 30 años que es sintética y está muy controlada, pero bueno, como cualquier fármaco, tiene una serie de efectos secundarios como cualquier prospecto de un fármaco que miremos en casa. A efectos prácticos, nosotros efectos secundarios hemos visto poquísimos, pero está descrito que pueda tener alguna alteración de tiroidea, porque interfiera con la función de la glándula tiroidea, que es muy leve, asintomático y además es reversible, prácticamente nunca tenemos que hacer nada, alguna vez lo hemos visto pero muy poquito. Luego también hay que controlar un poco los niveles de glucosa en sangre, porque como hemos comentado antes, una de las funciones de la hormona de crecimiento es sacarnos de la hipoglucemia, por eso el test. Como es su tendencia a hacerlo, pues en niños que no son deficitarios y les estamos dando hormona de más, por así decirlo, podrían tender a tener la glucosa un poco más alta. Pero eso es cierto que no hemos visto jamás. Está escrito, o sea, yo te hablo de lo que está escrito. También está escrito que puedan tener una cosa que se llama hipertensión intracraneal benigna. Eso es un dolor de cabeza que es un poco más intenso de lo habitual y que no suele calmar con los analgésicos habituales, que puede provocar vómitos, pero que se diagnostica fácilmente, van a urgencias, el oftalmólogo puede ver el fondo de ojo en un momento y saber si hay o no hay edema de papila, que es lo que diagnostica la hipertensión intracraneal, y eso, yo sí que he de decir que lo he visto una vez, pero era un niño que estaba intervenido por un tumor cerebral y tenía otras complicaciones, entonces le costaba más tolerar la hormona, pero en esos casos se reduce la dosis, no hemos tenido que suspender nunca y luego vamos gradualmente subiendo poco a poco y lo toleran muy bien. Y bueno, algún problema tipo epifisiolisis de cabeza de fémur también está descrita, que es una cojera, que eso sí que es algo, pero no hemos visto nunca. Todo excepcional. O sea, es que es muy raro. Yo eso no lo he visto jamás. Y luego otra cosa que también puntualizamos siempre es que la gente no se asuste, que la hormona de crecimiento no provoca cáncer, no se ha demostrado en ningún estudio que favorezca ni siquiera las recidivas de tumores que hayan tenido previamente, ni que favorezca segundos tumores, o sea que eso también hay que dejarlo claro. Realmente restituir una... Es restituir en el caso de los déficits. De los déficits, en el otro caso los no. demás tienen hormona de crecimiento, se lo estamos dando. Se la estamos dando, hay que vigilarlo más. Pepe, José María, por dar un mensaje claro, es muy evidente que no todos los niños con baja talla van a necesitar hormona de crecimiento. No, las indicaciones las ha dejado clara la doctora Escribano, mi compañera. La realidad es que esas son las indicaciones, digamos, que se aceptan para su financiación pública. La talla baja idiopática, que digamos es un diagnóstico de exclusión, es decir, todos los niños con talla baja que no han podido encajarse en ninguno de esos diagnósticos se consideran talla baja idiopática, no se considera una indicación, no está aceptada como indicación para el tratamiento con hormona de crecimiento ni por la Agencia Europea del Medicamento y por ende por el Ministerio de Sanidad. Otra cosa es su financiación a nivel privado, es decir, no estaría indicado, no estaría aceptada su financiación a nivel público. Otra cosa es que se pueda indicar a nivel privado, teniendo en cuenta siempre que se trata de una medicación de uso y dispensación hospitalaria, es decir, no se puede recoger en farmacias que no sean farmacias de hospital. Bueno, pues la talla baja idiopática se podría intentar el tratamiento, se podría tratar a un niño con talla baja idiopática siempre de forma privada, y otra cosa muy distinta sería la respuesta en esos niños al tratamiento, tema que nos podría ocupar aquí casi otro programa. No está en absoluto... es decir, es muy variable y no se sabe muy bien qué condiciona que la respuesta sea o no sea buena. Muy bien. Y Arantxa,
¿Es efectiva siempre cuando hay déficit o en los casos estos que tú has citado sin déficit, pero que está indicada, que se puede poner? ¿Y cuánta talla se consigue con la hormona de crecimiento? A ver, el objetivo de talla es meterse en su carril de crecimiento en el que le corresponde por genética, ¿vale? O sea que por lo menos tenemos que conseguir que el niño vaya a donde debería haber ido si no hubiera tenido esa enfermedad o esa alteración que está condicionando el crecimiento. No son X centímetros, sino lo que buscamos es que entre en su carril de crecimiento, lo que debería tener. Pero la respuesta es variable dependiendo del diagnóstico, de la edad de inicio y de la dosis también. Cuanto más pronto empecemos, mejor respuesta vamos a tener. Eso es siempre, en todos los diagnósticos. Igual que las dosis, en algunas indicaciones necesitan dosis más altas. En principio, en todas las indicaciones aprobadas, están aprobadas porque ha demostrado que es eficaz y que la respuesta va a ser buena, pero no todos responden igual. Es mucho mejor la respuesta en el déficit de hormona de crecimiento y la insuficiencia renal crónica que en las alteraciones genéticas. Por ejemplo, en las alteraciones del gen SOX suelen ser, en muchos casos vemos que son más resistentes y les cuesta más. El Turner también le cuesta. Y en algunos casos del pequeño para la edad gestacional, como ahí entran muchos niños que a veces tienen alguna patología añadida que desconocemos, la respuesta tampoco es igual. Hay niños que van muy bien y otros que les cuesta un poco más. Pero que en esos casos que alguna vez hemos suspendido tratamiento, han ido peor sin la hormona de crecimiento, con lo cual al final volvemos a iniciar. O sea que en general el que mejor responde es el que tiene déficit. Claro, porque le falta se la da. Eso es. ¿Y seguro. hasta cuándo, Pepe, se mantiene el tratamiento? Pues el tratamiento se mantiene hasta que bueno, evidentemente siempre se mantiene si el tratamiento es efectivo. Sí. Cuando el tratamiento no está siendo efectivo o es muy poco efectivo, muchas veces se suspende el tratamiento. El propio comité puede indicar la suspensión del mismo. ¿Es el comité el que valora si se continúa el tratamiento o no a petición vuestra? Bueno, no en todos los casos. A veces es el propio profesional el que decide suspender el tratamiento, pero sí, muchas veces el propio comité recomienda la suspensión del mismo. Se suspende ahí, en esos casos que no funciona, y se suspende cuando evidentemente se ha alcanzado talla final. Se considera que un niño alcanza talla final cuando tiene una velocidad de crecimiento por debajo de 2 centímetros al año o su edad ósea, en caso de las niñas, se alcanza a los 14 años o 16 años en caso de los niños. Muy bien. Es que matizando a lo que decía en el comité, es que el comité autoriza como máximo un año. O sea que mínimo cada año hay que volver a enviar los datos del paciente. O sea, que en ese tiempo el profesional que lo atiende puede decir, no, es que no voy a llegar el año entero porque ya está creciendo mal, lo suspendo yo. Pero como máximo es un año y cada año obligatoriamente hay que volver a presentar los datos. Muy bien. Bueno, todo esto ha quedado muy claro. En la segunda parte del programa hablaremos con María Dolores Rosique, que está de pediatra en un centro de salud que también tiene un papel muy importante. Para terminar con vosotros, un último mensaje, Arantxa, que tú quieras decirle a los padres sobre el problema de la baja talla. Yo diría un par de cosas. Primero, que la talla baja, la mayor parte de las veces no va a ser una patología en sí misma. Que tranquilos, que la mayor parte de las veces no hay nada detrás y el 80% de las ocasiones es una variante de la normalidad y el niño no está enfermo, ¿vale? Y luego que tengan muy en la cabeza siempre a su pediatra, que no pierdan las revisiones del niño sano, porque el pediatra esto lo controla perfectamente y sí que acudiendo a sus revisiones normales de salud, van a ver qué crecimiento lleva, van a captar rápidamente los niños que no están creciendo bien y ellos son el primer escalón y van a hacer la batería de pruebas iniciales que he comentado antes, las hacen en atención primaria. Entonces, que sí es importante que no pierdan el seguimiento y que estén muy pendientes de eso con su pediatra. Muy bien. ¿Y tú, José María, tu último mensaje? Totalmente de acuerdo con mi compañera. Como no podía ser de otra manera. Claro que sí. Yo me ceñiría más bien al tratamiento, a la hormona del crecimiento. Y el mensaje que transmitiría es que primero el tratamiento debe ser siempre controlado e indicado por un especialista, por un profesional acreditado y con experiencia en este tipo de tratamientos, que aunque hemos visto que no tiene efectos secundarios graves, es bueno identificarlos, bueno dosificar correctamente la hormona y que cuando se indica de forma correcta, el tratamiento es un tratamiento eficaz, por lo general, o incluso muy eficaz y muy seguro. Muy bien, pues creo que los mensajes que habéis dado han quedado claros. Creo que es un tema, como decía al principio, que os consultan mucho, tanto en atención primaria como especializada,
y creo que habéis dejado solucionadas prácticamente el 100% de las dudas. Vamos a ver ahora lo que nos cuenta María Dolores Rosique desde su punto de vista de la atención primaria. Muchas gracias por venir. Gracias. Haremos un programa sobre la pubertad precoz y la pubertad retrasada más adelante. Encantado. Sí, eso también me pregunta mucho. También pues lo haremos. Vamos a continuar hablando de la baja talla, en este caso vamos a hablar con María Dolores Rosique. Muchas gracias, María Dolores, por venir. Gracias, Juan, a ti por invitarme. Tú eres pediatra en el Centro de Salud de Alquería El Raal y además tienes una consulta de endocrino infantil en La Vega, sí. ¿Correcto? Sí. Muy bien, vamos a centrarnos sobre todo en tu papel como pediatra en el Centro de Salud. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el papel del pediatra de atención primaria no solo en la baja talla, sino en la endocrinología infantil y en la baja talla? Muy bien, pues como tú sabes, Juan, en principio la endocrinología infantil estudia tanto la normalidad como la patología del crecimiento, del desarrollo puberal, de la función tiroidea. Y aunque es verdad que las patologías no son muy prevalentes en la población infantil, este tipo de patologías sí que están muy implicadas todos esos sistemas en el desarrollo normal del niño y del adolescente. De hecho, aunque no sea un conocimiento muy profundo, sí que un conocimiento básico y general de la endocrinología pediátrica debería estar presente en todos los pediatras de atención primaria, porque hasta el 15% de las derivaciones a consultas especializadas de pediatría del hospital son en referencia a la endocrinología infantil, o sea que es un porcentaje muy alto de nuestras consultas, de las derivaciones. Por eso cuanto más formado esté el pediatra de atención primaria en este sentido, pues mucho mejor. Y luego ya atendiendo un poco al tema de la baja talla, pues como sabes y como has comentado ya anteriormente, la baja talla es un motivo de preocupación muy frecuente de los padres, un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria y un motivo muy frecuente de derivación. Y sin embargo, la mayoría de estos niños realmente son niños sanos, como hemos comentado previamente. Son niños sanos cuyo hipocrecimiento pues resulta un poco de la variabilidad normal de la talla y de determinados ritmos madurativos. Entonces, realmente, sabiendo que la mayoría son niños sanos, pues la mayoría probablemente podrían ser manejados. En atención primaria vosotros tenéis programas, ¿no?, para el seguimiento del niño sano, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Actualmente contamos con una herramienta muy útil en nuestra consulta diaria, que es lo que llamamos PANA, el programa de atención al niño y al adolescente. Esto se enmarca dentro del programa, de los programas preventivos de prevención primaria y secundaria, cuya finalidad es mejorar la salud de la población, ¿no? Y en este PANA, que supongo que todas las familias que nos estén oyendo estarán muy familiarizados realmente con esto, porque son las revisiones que se hacen a todos los niños, desde el recién nacido hasta los 14 años, que ya pasan al médico de familia. Son una serie de revisiones sistemáticas, ¿vale?, que se hace más o menos pues al recién nacido, a los 2 meses, a los 4 meses, algunas coinciden con vacunas y otras no, y en cada una pues se dedica un poco más atención a un determinado ítem. Por ejemplo, en los primeros meses nos preocupa mucho el desarrollo psicomotor y hacemos especial atención a esto. Cuando son más mayores, pues tema de agudeza visual o de escoliosis, pero lo que sí que siempre está presente en todas las revisiones es la somatometría, pesar, medir, índice de masa corporal. Eso es común a todas las revisiones del programa del niño sano. O sea que todos nuestros pacientes, todo nuestro cupo está pesado y medido desde el recién nacido hasta los 14 años, pues en muchísimas ocasiones. Esto nos da una herramienta muy importante para detectar alteraciones de velocidad de crecimiento, tanto por defecto como por exceso, porque por lo que hablábamos antes del tema de la pubertad adelantada hace un estirón de talla antes de tiempo, y por lo que hablábamos de la talla baja, en el sentido de que en cuanto vemos que se frena un poco esa velocidad de crecimiento, esa curva, ese carril de crecimiento, pues ponemos ¿Hasta qué punto influye la alimentación de la madre en la talla, no solo de cuando nace el bebé, sino en la talla final? ¿Es muy importante o no? Tú concretamente lo sabes, que la alimentación en todas las etapas de la vida es fundamental, que sea equilibrada, saludable, variada, ¿vale? Pero los pediatras hacemos especial hincapié en lo que nosotros llamamos los 1000 primeros días. Los 1000 primeros días son desde el inicio, desde la concepción,
toda la gestación y hasta el segundo año de la vida. Son los 280 días más o menos de lo que es la gestación, el primero y segundo año de la vida. Pues se ha visto que durante esos 1000 primeros días determinadas acciones, tanto a nivel nutricional como otros efectos como el tabaco, pueden influir determinantemente, no solo en esta época, sino a nivel de futuro. De hecho, puede incluso haber una reprogramación de los tejidos fetales que tenga consecuencias coronarias o respiratorias de por vida, ¿vale? Entonces, el tema de la alimentación, tanto por exceso como por defecto, o sea, las madres con sobrepeso o las madres obesas, pues tienen más riesgo de morbilidad materna ellas y morbilidad infantil y parto prematuro. Y luego, en el sentido contrario, las madres malnutridas, por el motivo que sea, quizá una hiperemesis gravídica, la típica madre que vomita mucho o la típica madre que dice que no quiere engordar ni un gramo porque quiere estar exactamente igual que estaba antes de quedarse embarazada, la malnutrición materna tiene una repercusión directa sobre el peso al nacimiento del niño, que como hemos dicho y como ha dicho la doctora Escribano antes, los niños PEG, pequeños para edad gestacional, tiene una repercusión en el crecimiento muy importante. Ya cita el tabaco. Una mujer que por supuesto que no debe fumar en el embarazo, nadie debería fumar, pero bueno, una mujer en el embarazo absolutamente prohibido, pero ¿puede el tabaco hacer que el bebé cuando nazca tenga una baja talla y que incluso no recupere esa baja talla? Efectivamente, los efectos nocivos del tabaco, bueno, ya no son discutibles, lo sabemos a todos los niveles, pero desde luego en la madre gestante pues son mucho más perniciosos, porque realmente ya solo, o sea, una de las primeras consecuencias y más directas son niños pequeños para la edad gestacional, con todas las repercusiones que tiene, pero además pues también amenaza de aborto, parto prematuro, y como hemos dicho, el niño pequeño para la edad gestacional tiene más probabilidad de no alcanzar su talla esperada por la talla genética. De hecho, un porcentaje no desdeñable de los casos no llega a alcanzar su talla diana, sobre todo los que además de pequeños para edad gestacional son grandes prematuros o son pequeños para edad gestacional por talla, más que por peso. Y bueno, como ha comentado la doctora Escribano, este tipo de niños, algunos son candidatos, los que no hacen el catch-up adecuado, algunos son candidatos a tratamiento con hormonas de crecimiento y se tratan. Pero desde luego sí que hay una relación directa entre el tabaco o la malnutrición y los niños pequeños para edad gestacional, y los pequeños para edad gestacional tienen más probabilidades de no alcanzar su carril de crecimiento, su talla diana. ¿Qué exploraciones podéis pedir desde atención primaria, por ejemplo, cuando veis un niño que se ha salido del carril de crecimiento? ¿Y qué pruebas podéis hacer? Porque no sé si hacéis en el centro de salud, probablemente hipoglucemias no hagáis. ¿Qué pruebas hacéis? Pues sí, desde luego que el pediatra de atención primaria puede y debe realizar exploraciones complementarias antes de una derivación. Desde luego la analítica general que se le hace al niño con talla baja, que ha comentado la doctora Escribano, descartar hipotiroidismo, celiaquía, la edad ósea, todo eso se puede hacer desde primaria. De hecho es que tenemos acceso a prácticamente todo. Es una excepción a la regla el tema de las pruebas de estímulo, pero es que como hemos comentado, es que son casos muy puntuales. Desde luego el niño, si se va derivado a la unidad especializada de referencia, se va con todas esas pruebas hechas, todo el screening de celiaquía, de hipotiroidismo, incluso estudios genéticos. Tenemos a nuestra disponibilidad en primaria el cariotipo y estudios genéticos más complejos como los ARRAI. Sí. O sea que realmente lo hacéis todo menos las pruebas funcionales. Todo salvo las pruebas funcionales. Que es que además la prueba de la hipoglucemia requiere, pues eso es que pone al niño o a la niña con una glucosa por debajo de 40, claro, pinchándole insulina. Claro, o sea hay que bajar el 50% por lo menos de la glucemia, la basal. Entonces, o sea, realmente son pocas las posibilidades de que tengáis que derivar. Son pocas las posibilidades, gracias a Dios, de que tengamos que derivar. No solo en la baja talla, sino en el resto de la patología endocrina también sucede lo mismo. En general, sí, o sea, el sobrepeso o la obesidad son cosas que nosotros manejamos en las consultas de atención primaria y raramente, salvo que tenga consecuencias metabólicas importantes, se deriva. Y el tema de la pubertad, que desde luego es un tema precioso y muy amplio, haremos un programa y muy amplio, el tema de la pubertad, pues que muchas veces la pubertad adelantada con buen pronóstico de talla no requiere tratamiento, y si el pediatra está bien formado puede tenerlo claro. Incluso ahora tenemos la ventaja de que tenemos una herramienta que es la interconsulta no presencial. Eso te quería preguntar, ¿de qué herramientas disponéis? Por ejemplo, tú estás en tu centro de atención primaria, pero hoy, bueno, tú te dedicas también al endocrino, pero un pediatra que esté menos
especializado en endocrino y tiene una duda, pues, ¿qué puede hacer? ¿Puede llamar por teléfono? ¿Tiene que hacer una interconsulta? ¿Cómo funciona eso para que sea rápido? Clásicamente nos hemos manejado con la interconsulta, ¿vale? La interconsulta es como un volante que hace un pediatra o un médico de familia y lo enviaba al hospital y se le citaba, pero a lo mejor podían pasar 4 o 6 meses en el peor de los casos, ¿vale? Esto se podría aterrizar. Entonces es verdad que los pediatras de ahora, las nuevas generaciones, yo ya no soy de las nuevas generaciones, pero bueno, si tú no eres de las nuevas generaciones, yo estoy... Hay muchas después de mí, pero bueno, el caso es que las nuevas generaciones es verdad que nos hemos formado allí en el hospital, entonces tenemos mucha conexión con los pediatras hospitalarios y con las distintas especialidades. Lo que hacíamos era descolgar el teléfono, pero efectivamente tenemos la gran suerte de que, bueno, todas las nuevas tecnologías pues también nos benefician en esto y ahora tenemos una herramienta que es la interconsulta no presencial. Esto es que el pediatra de atención primaria o el médico de familia a través de forma telemática le cuenta toda la historia clínica, todas las exploraciones complementarias que son compartidas con el especialista, incluso podemos adjuntar pues, fotos de determinadas cosas, incluso para derma o fotos de electro o la edad ósea, lo que queramos. Y entonces todo eso se envía y el especialista lo ve en un plazo muy corto, en un plazo de una semana, 15 días como muchísimo. Entonces nos contesta si precisa cita presencial o no precisa cita presencial. En el caso de que necesite cita presencial, pues probablemente podrá priorizar. No es lo mismo si yo mando a un niño con una tiroiditis de Hashimoto, o sea, con una alteración tiroidea que hay que tratar ya, que mandar a un niño con una talla baja que quizás si esperemos 2 o 3 meses, como lleva ya su gráfica hecha, no pase nada. O sea, que ellos priorizan y citan en función pues, de la necesidad de ser visto. Y luego muchas veces se evitan el desplazamiento, la familia, porque nos contestan, mira, estoy absolutamente de acuerdo, simplemente con esto que ya le has hecho es más que suficiente, puedes descartar que tenga una patología pues, del tipo que sea y te puedes quedar tranquilo. No, eso ha mejorado mucho y va a seguir mejorando. Pues si Dios quiere. María Dolores, un último mensaje que quieras mandar a la población en general sobre el problema de la baja talla. Sí, bueno, a mí me gustaría transmitir a la gente, a las familias, que en principio confíen en su pediatra de atención primaria, que somos al final quien conocemos de primera mano, de segunda a los niños, porque los hemos visto crecer, tenemos sus curvas de crecimiento y en principio muchas veces simplemente con acudir a la consulta y hablar con el pediatra, los padres se van mucho más tranquilos de allí. En el caso de que sea necesario derivar, pues tenemos herramientas tanto diagnósticas como de derivación para hacerlo, porque desde luego en el caso de la baja talla el tratamiento está claro que debe ser hospitalario, como hemos comentado antes, pero está claro que muchos niños se pueden quedar, los padres se pueden quedar absolutamente tranquilos simplemente viniendo a su pediatra y comentándolo, y si fuera necesario derivar, pues se deriva de la forma lo más eficaz posible. Muy bien, pues nos ha aclarado un montón de cosas, entre lo que tú nos has aclarado más lo que nos han aclarado antes tus 2 compañeros, realmente creo que el problema de la baja talla se ha tratado de una manera exhaustiva y que se habrán solucionado, yo creo que prácticamente todas las dudas de las personas, de los padres con niños que piensen o que tengan una baja talla. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.